La fecha, enero 2, el año 1935. Un joven hombre se registró en la habitación 1046 del famoso Hotel President en la ciudad de Kansas, Missouri, y se registró bajo el nombre de Roland T. Owen. 2 días después de esto, el operador del hotel se dio cuenta de que el teléfono de la habitación 1046 estaba descolgado y mandó a un botones para que revisara qué había pasado. Cuando el botones llega y abre la puerta, asombrado descubre que había charcos y rastros de sangre por todos lados, y en el centro de la habitación estaba el cuerpo desnudo de Roland T. Owen. Él había estado amarrado con una cuerda y había sido golpeado en el lado izquierdo de su cabeza con el cráneo fracturado. Roland también había sido acuchillado varias veces en su pecho y tenía marca de raspones en su cuello, apuntando a que también había sido asfixiado. Pero a pesar de todo esto, Roland todavía estaba consciente, y cuando le preguntaron quién le había hecho todo esto, él simplemente respondió: nadie, simplemente me caí de la bañera. Dicho esto, cayó en un coma severo, y esa misma noche falleció. Se estima que fue torturado aproximadamente 6 o 7 horas antes de que fuera encontrado por el botones. Pero, en un sorpresivo giro de eventos, resulta que Roland T. Owen no era el nombre real de este sujeto, y esto es simplemente una apertura para todos los secretos y extraños sucesos que ocurrieron antes y después de su muerte. Comencemos con los sucesos. Antes de que Roland partiera de este mundo, cada vez que un empleado del hotel entraba en la habitación 1046, siempre se encontraba oscura y se veían siluetas, donde Roland aparecía nervioso. Él estaba hablando en el teléfono y siempre dejaba notas para un hombre llamado Don. En un punto, una criada intentó llevarle toallas al cuarto de Roland, y cuando tocó la puerta, escuchó una voz grave de un hombre quien no era Roland respondiendo que no necesitaban ninguna toalla. La noche antes de la muerte de Roland, un invitado en la habitación 1048 dijo que escuchó una discusión de una pareja en el cuarto de al lado. Seguido de eso, escuchó sonidos extraños como gemidos y bostezos seguidos. La misma noche, un motorizado llamado Robert Lane reportó haber recogido un joven hombre solo con una franelilla, unas cuadras cerca del hotel. Tenía un rasguño en su brazo derecho y murmuró algo sobre matar a alguien mañana. Antes de que el motorizado lo dejara, muchos creen que ese joven era Roland T. Owen. Además, cuando el cuerpo desnudo de Roland fue encontrado, todas sus pertenencias y muchos objetos del hotel estaban desaparecidas. Cosas como toallas, jabón y shampoo también habían sido retiradas. Como Roland no pudo haber sido identificado, su cuerpo fue puesto en público en funerarias con la esperanza de que alguien pudiera identificarlo. Mientras muchas personas reconocieron a Roland por encuentros pasados, nadie realmente sabía su verdadera identidad. Muchos planes fueron hechos para enterrar el cuerpo de Roland, como en una urna sin nombre en el Potter's Field, pero cuando las noticias fueron publicadas en el periódico público, una mujer anónima llamó para decir que enviaría mucho dinero para pagar un digno funeral, y cuando le preguntaron qué había pasado con Roland, simplemente respondió: se metió en una pelea. Increíblemente, un anónimo llamó a la funeraria para confirmar que él también enviaría mucho dinero para pagar por el funeral de Roland. El anónimo especificó que el cementerio que quería para Roland y dijo que estaría más cerca de mi hermana. Luego, él especificó que Roland estaba con una chica y planeaba casarse, y los 3 de ellos habían quedado para verse en el Hotel President. El anónimo mencionó también que los tramposos usualmente obtienen lo que les conviene antes de colgar. Aparte de eso, un florista recibió una orden por teléfono para un gran ramo de flores, para que fueran enviadas al funeral. $5 fueron enviados al florista, junto con una carta para las rosas que se lee: te amaré para toda la eternidad, Luis. En el funeral que fue hecho para Ronald, nadie fue, exceptuando los detectives que trabajaban en el caso. En noviembre del año 1937, una familia en Birmingham, Alabama, leyó el artículo sobre el misterio de la habitación 1046 y reconocieron la foto de Roland T. Owen como su hijo perdido de 17 años, llamado Artemus Ogletree, quien dejó su casa para viajar a California. En abril del año 1934, ellos contactaron a las autoridades, quienes fueron conclusivos a confirmar su identidad. Increíblemente, la familia recibió 2 cartas escritas por una máquina de escribir a nombre de Artemus, meses antes de su muerte, donde él decía que estaba viajando por todo el mundo. Antes de que ellos supieran de su muerte, la madre de Artemus también dijo haber recibido una llamada de teléfono de un hombre llamado Jordan,
quien decía que Artemus estaba ahora viviendo en el Cairo y que se había casado con una mujer adinerada. En el año 1937, un hombre de Nueva York llamado Joseph Ogden fue a prisión por dispararle a su amigo Oliver George Sinecal. Antes de meter su cuerpo en la camioneta e intentar enviarlo a Memphis, los investigadores se dieron cuenta que Ogden había tenido muchos alias y uno de ellos se registró en el hotel de Kansas en octubre del año 1934 bajo el nombre de Donald Kelso. También se registró por otra parte alguien llamado Duncan Ogletree. Hay una especulación de que Owen Kelson tal vez sea el misterioso Don con quien Artemus discutía aquel fatídico día. Sin embargo, no hay ninguna evidencia que una estos dos casos. 70 años después, un investigador de la librería de Kansas recibió una llamada telefónica anónima de alguien solicitando datos del caso. Ellos dijeron que habían conseguido muchas pertenencias de alguien que había muerto recientemente. En ellas, habían recortes de periódicos sobre el misterio de la habitación 1046, todas en una caja. También afirmaron haber conseguido algo en esta caja, pero colgaron antes de decir cuál era su descubrimiento. Y es así como el caso de Artemus Ogletree, uno de los casos más extraños y curiosos de todos los tiempos, también es conocido como el misterio del cuarto 1046, es tal vez uno de los casos sin resolver más intrigantes. Y decime, ¿qué te pareció a vos? ¿Conocías esta historia? No te olvides de suscribirte a mi canal y si el video te gustó, dale like y déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.